su lugar, por favor. Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título la enseñanza en esta noche: Dios nos ama. Diga conmigo, Dios nos ama. Una vez más, Dios nos ama. ¿Cuánto considera usted que Dios le ame? La gran mayoría de nosotros decimos en automático, muchísimo. No, Dios me ama, pero cantidades. Pero llega un momento en nuestra vida donde nosotros comenzamos a asimilar ese amor en razón de lo que consideramos merecer. Y muchas veces por causa de esto es que no logramos experimentar una plenitud en cuanto al amor de Dios. Así que por favor abra su Biblia allí en el Evangelio de Juan y vamos a leer el capítulo 3, verso 16. Este es un capítulo muy conocido por todos y este verso pues podríamos decir que es un clásico, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así, Juan capítulo 3, verso 16, lo siguiente: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Me encanta la forma en la cual comienza este pasaje a introducirnos al corazón de Dios. Y lo primero que este pasaje expresa es que fue tanto el amor de Dios por el género humano que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyese no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Esta es quizá, amados hermanos, una de las expresiones más profundas que podemos encontrar en la Escritura. En ella podemos ver de una forma clara el amor de Dios para cada hombre y mujer en el mundo. Y algo que siempre me ha impactado en el corazón es el hecho de que el amor de Dios es tan perfecto y maravilloso que refleja en sí mismo la naturaleza y el carácter de Dios. No hay una forma más profunda de conocer el corazón y el carácter de Dios que a través de su amor. Si usted tiene una experiencia con el amor de Dios, usted tendrá una experiencia con la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios nos ama de forma incondicional. Y su amor es tan grande que no existe forma de poder medirlo. Su amor es maravilloso y nos envuelve de una forma tan especial que a través de él Dios nos muestra su fidelidad, su misericordia, su bondad y su compasión por nosotros. Tan amplio es su amor que es a través de él que nosotros podemos experimentar todo lo que en la gracia de Jesucristo podemos recibir. A veces pareciera que como seres humanos nos cuesta mucho comprender dicho amor. Y es que la realidad, amados hermanos, es que el amor no se puede comprender. El amor se experimenta, se siente, se da. El amor de Dios no tiene límites. Y es en ese sentido que como hijos de Dios debemos de aprovechar que el velo que antes nos separaba de Dios, gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, fruto del amor de Dios, es que hoy tenemos libre acceso a la presencia de Dios. A veces no alcanzamos a comprender las dimensiones de ese amor, la profundidad de ese amor, pero si no fuera por ese amor tan grande que Dios tuvo por cada uno de nosotros, continuaríamos muertos espiritualmente hablando, en nuestros delitos y pecados, sin esperanza en el mundo. Pero a Dios gracias que nos amó tanto, que envió a Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí, para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestras conciencias, para darnos una nueva vida, para darnos acceso a todo aquello que Jesús compró para nosotros en la cruz del Calvario. Infinito amor. Hoy vivimos en una sociedad en la que muchos de sus valores
y principios suelen considerarse relativos. Y cuando hablamos del amor, este no es la excepción. Para muchos, la expresión del amor es más un cliché que una convicción. Como seres humanos debemos estar conscientes de que no todos tenemos la misma capacidad de expresar nuestras emociones y sentimientos. Sin embargo, cuando venimos a Cristo, Él provoca en nosotros una transformación tal que nuestra vida comienza a ser impactada por el amor de Dios. No hay una fuerza más poderosa que pueda transformar la vida de un ser humano que el amor de Dios. Y cuando usted se expone al amor de Dios, ese amor comienza a cambiar su manera de pensar, comienza a cambiar la forma en la cual usted digiere la vida, comienza usted a experimentar una libertad cual nada en este mundo le pudiera proveer. ¿Por qué? Porque esa libertad, esa estabilidad, esa transformación, ese cambio, solo pueden provenir del amor de Dios. Ahora le pregunto, ¿qué tan real ha sido su experiencia con el amor de Dios? Porque creo que como cristianos tenemos información de sobra respecto del amor de Dios. Pero sabe, información jamás será equiparable a experiencia. Podemos tener información de que el amor de Dios es más alto que los cielos y mucho más profundo que la mar. Podríamos hablar tantas cosas respecto del amor de Dios, pero la pregunta esta noche es si usted lo ha experimentado. ¿Realmente ha experimentado el amor de Dios? Porque si es así, su vida está siendo transformada. Pero si no es así, su vida está limitada a aquello que usted puede hacer, a aquello que usted por su propia capacidad puede lograr. Y sabe, Dios quiere que vivamos en victoria, en una victoria constante, pero que sea como resultado del impacto de su amor en nosotros. Nuestra sociedad día a día está siendo bombardeada por ideologías equivocadas, formas de pensamiento ajenas a los propósitos de Dios y que lamentablemente tienen inmersa nuestra generación en una oscuridad espiritual que necesita con urgencia experimentar el amor de Dios. Nada más le urge a nuestra sociedad, amados hermanos, que el tener una experiencia real con el amor de Dios. ¿Puede ver usted la sociedad? La forma en la cual ésta percibe los principios y valores que la rigen. Y a esta sociedad no le hace falta otra cosa con más urgencia que tener un encuentro con el amor de Dios. Porque si las personas tuviesen un encuentro con el amor de Dios, le puedo asegurar una cosa, que sus vidas serían otras. Mire, considere lo siguiente. Vamos a abrir la escritura en Mateo capítulo 15, verso 19. Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 19. ¿Lo tiene? Y vean lo que dice la palabra del Señor. La escritura dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. ¿De dónde sale la maldad que contamina la vida de una persona? De su propio corazón. ¿Y por qué hay maldad en el corazón del hombre? Porque hay ausencia del amor de Dios. De tal manera que podemos entonces comprender mejor lo que tenemos proyectado en la lámina. Y dice la lámina así: mucha de la oscuridad, dolor y aflicción que hay en el mundo, y subrayemos, mucha de la oscuridad, dolor y aflicción que hay en el mundo, se debe principalmente a la ausencia de la presencia de Dios en la vida del hombre y a una nula experiencia con el amor de Dios.
Vea nada más que tremendo. Muchas personas dicen, es que si realmente Dios existiera, no habría maldad en el mundo. Si Dios existiera, no habría hambre. Si Dios existiera, no habría guerras. Si Dios existiera, y comienzan a hacer una lista muy larga. Pero la realidad, amados hermanos, es que si el hombre está experimentando oscuridad, dolor y aflicción, es porque éste no le ha dado a Dios la oportunidad de tocar su vida, de transformar su mente y su corazón. Leíamos en el pasaje de Mateo y el apóstol Mateo nos expresa y nos dice que es de dentro del corazón del hombre donde se gesta la maldad. ¿Qué necesita entonces el hombre para transformar su vida, para transformar su entorno? El amor de Dios. Hoy podemos ver en derredor y nuestra sociedad está viviendo en una problemática muy interesante donde la maldad está sobreabundando. Y eso se debe a que muchos de nosotros no estamos teniendo una experiencia más profunda con el amor de Dios. Por esta razón es que me atrevo a asegurar que mucha de la oscuridad, dolor y aflicción que hay en el mundo se debe principalmente a la ausencia de la presencia de Dios en la vida del hombre. Si la gente tuviera presente a Dios en su día a día y buscara tener una experiencia con el amor de Dios, ninguno de ellos tendría el dolor, tendría la aflicción, tendría la oscuridad que muchas veces guardan en su interior. Nosotros como hijos de Dios necesitamos entender que el amor de Dios está a nuestro alcance. Y ese amor desea transformar nuestra vida, llevándonos hacia nuevos niveles de libertad. Mire, considere lo siguiente. Para disfrutar del amor de Dios, nos es necesario exponernos a Él. Usted no puede experimentar el amor de Dios a distancia. Usted necesita exponerse a ese amor. Dios nos ama y nos ama sinceramente. Su amor es un amor real y verdadero. Es un amor incondicional. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros no nos hemos expuesto a ese amor. Muchos de nosotros hemos preferido abrazar la religión, la ley y muchas otras formas de conducta antes que tener una experiencia con el amor de Dios. Y yo creo que como hijos de Dios necesitamos hoy entender que si queremos que nuestra vida cambie, necesitamos exponernos al amor de Dios. Para disfrutar del amor de Dios, nos es necesario exponernos a Él, exponernos a ese amor. Podríamos tener mucha información al respecto, pero nada se compara con el privilegio de poder sentir y vivir en el amor de Dios. Yo le pregunto, ¿usted siente que Dios lo ama? Y note bien la expresión, ¿siente realmente que Dios lo ama? Porque muchos de nosotros podemos decir, bueno, lo sé, pero saberlo y sentirlo no es lo mismo. Porque muchas veces limitamos nuestro nivel de experiencia a lo que sabemos, aunque no lo sintamos. Y como le dije al principio, el amor no debería de buscar entenderse, deberíamos de buscar sentirlo, experimentarlo, disfrutarlo. Y muchos de nosotros estamos tratando de comprender el amor de Dios y esto nos limita porque nos movemos solo en la esfera de la información que tenemos al alcance. Pero cuando tú profundizas en una relación con Dios,
tú entonces te adentras en el terreno de la revelación. La información que puedes tener de una persona y nada se compara con la revelación que obtienes de esa persona cuando te acercas a ella. Cuando nos acercamos a Dios, la información que tenemos de Él es nada comparado con la revelación a la que tenemos acceso por el simple hecho de acercarnos a Dios. Y vuelvo al punto. Para disfrutar del amor de Dios nos es necesario exponernos a ese amor. Podríamos tener mucha información al respecto del amor de Dios, pero nada se comparará con el privilegio de poder sentir y vivir en el amor de Dios. Hablamos de diferentes niveles de relación con el amor de Dios. Tú puedes tener información acerca del amor de Dios y puede ser que eso para ti sea suficiente, pero va a limitar muchísimo tu capacidad de interacción con Dios. Puede ser que avances un poquito más y que participes de una mayor revelación al haberte acercado a Dios y puedas sentir el amor de Dios en torno a tu vida. Y eso es maravilloso, pero podrías avanzar un poco más, y esto es lo deseable, al punto en el cual podamos vivir, es decir, desenvolvernos en ese amor. Y eso, amados hermanos, es maravilloso, y lamentablemente muchas personas en este tiempo no lo están experimentando. Muchas personas, podría atreverme a decir, que aún siendo cristianas y participando del culto al Señor de forma regular, no han tenido un encuentro con el amor de Dios. Ya usted es bautizado, ya tomó diferentes cursos teológicos, ya tuvo diferentes capacitaciones, ya está en un ministerio, pero no conoce el amor de Dios. Es que, pastor, a mí me enseñaron sobre los dones espirituales y puedo enumerárselos si quiere. Es más, puedo mencionárselos por categorías. ¡Qué bueno! Pero el amor de Dios es más que información. El amor de Dios debe de expresarse en nuestra vida como esa experiencia transformadora que tuvimos en el momento en el cual nos encontramos con Dios. Para muchos cristianos, valga la redundancia, su vida cristiana es dura, es difícil, es monótona, es aburrida. Muchos cristianos se afligen constantemente por aquello que por causa de Cristo han tenido que dejar atrás, sin que muchas veces lo hayan soltado en su corazón. Ay, es que yo me acuerdo cómo en el pasado hacía, deshacía. Y lo extrañan. ¿Por qué? Porque eso que hacías es un viejo amor que no has podido superar, no has podido sacarlo de tu mente y de tu corazón, y por esta razón es que no puedes vincularte libremente a Cristo y experimentar su amor en plenitud. Necesitamos entonces exponernos a ese amor para que nuestra vida cristiana pueda moverse en la dimensión que Dios quiere. Muchos cristianos en la actualidad no han logrado tener esa experiencia que transforme su mente y su corazón a partir de un encuentro con el amor de Dios. Sí, mucha iglesia, sí, mucho curso, sí, mucho servicio, pero no has tenido la experiencia fundamental que todo creyente debería de buscar tener cada día. Y es experimentar el amor de Dios. Usted puede esforzarse por ser un buen cristiano. Usted puede levantarse y decir, ya no más. A partir de hoy voy a ser un buen cristiano. Usted puede disciplinarse y puede reprimir sus impulsos carnales. Pero al final, nuestras aparentes victorias no serán sino fruto de nuestro esfuerzo y sacrificio personal. Pero cuando tú dejas que el amor de Dios impacte tu vida, es en ese amor
que Él comienza a darte una nueva forma de pensar, una nueva manera de sentir. Y entonces ya no te dejas arrastrar por tus impulsos, por temor al castigo, sino que es desde el amor de Dios que puedes decir no a aquello que pudiera destruirte. Ya no es por temor al que dirán, ya no es por, ay, ¿y qué tal si me descubren? Ay, ¿y qué tal si me castigan? No, ya es porque has tenido una transformación a causa del amor de Dios en tu mente y en tu corazón. Vean lo que nos enseña el apóstol Juan. Vaya conmigo, por favor, en la primera epístola de Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a leer los versos del 16 al 19. ¿Lo tiene? Fíjese esta expresión tan hermosa del apóstol Juan. Y él dice, y nosotros hemos llegado a saber, tenemos información y creer, fruto de la convicción, que Dios nos ama. Puedo creer que Dios me ama porque he tenido un nivel de experiencia en el cual la revelación, como fruto de la relación, me dice que es así. Y esto es maravilloso. Cuando complementamos la información con la experiencia, entonces lo que se genera y se produce en nuestro interior es convicción. Y dice el apóstol Juan, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. ¿Cómo puede una persona con tantas carencias, con tantas debilidades, con tantas áreas de oportunidad, vivir como vivió Jesús? Si lo vemos desde la perspectiva del esfuerzo, esto es prácticamente imposible. Pero si lo vemos desde la perspectiva de la transformación que produce el amor de Dios en la vida de aquellos que se exponen a Él, es factible. Usted puede vivir en un nivel más alto de espiritualidad si usted le permite al amor de Dios transformar su mente y su corazón. Continúa la palabra de Dios hablándonos. Y dice la Escritura, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Dios, amados hermanos, produce en nosotros una conciencia de aceptación. Te sabes aceptado por Dios, te sientes aceptado por Dios. Y cuando tú no has experimentado el amor de Dios en plenitud, tú siempre sientes que algo te falta. Nos sentimos insuficientes, nos sentimos carentes, nos sentimos de alguna manera incapaces de poder agradarlo. Vemos a la distancia esa expresión en la cual Dios se expresa de Jesús diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios lo podría expresar de ti y la gran mayoría de nosotros diríamos, no, pues ya fue. Porque estamos viendo desde la perspectiva de lo que nuestra capacidad podríamos lograr. Pero si le permitiéramos al amor de Dios transformar nuestra vida, entonces sucedería lo que la Escritura enseña, y es que al ser perfeccionados en el amor, no tendríamos temor. Nos sabríamos parte de Él. Cuando tú eres perfeccionado en el amor de Dios,
No sientes que estás fuera del lugar, te sabes siendo parte de Él. Pero cuando no hemos sido perfeccionados en ese amor, entonces hay temor en nuestro corazón y nuestros esfuerzos jamás son suficientes. Porque nos sentimos en deuda, porque nos sabemos incapaces de poder agradar a Dios. Continúa la palabra de Dios diciendo: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Una actitud de correspondencia en la vida del creyente respecto del amor que has recibido de parte de Dios. Si tú no has experimentado ese amor, difícilmente podrás corresponder al amor que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Pero si tenemos conciencia de que Él nos ha amado y hemos experimentado ese amor, entonces podremos corresponder, no por la información que tengamos, sino por la capacidad que hemos adquirido a través de la relación de sentir y vivir en ese amor. Y esto, amados hermanos, es un nivel completamente diferente de vivir el cristianismo. Tú puedes vivir tu cristianismo siempre a cuestas, intentando hacer lo mejor para Dios, intentando esforzarte por no ser desechado. ¿Saben? Mis primeros años de cristiano, yo recuerdo cómo Satanás atormentaba mi mente, mientras que yo estaba en ese proceso de perfeccionamiento en el amor de Dios. Y Satanás me atormentaba diciéndome que así como Dios le había negado su amor a Saúl, me lo negaría a mí, porque yo era muy poca cosa como para sentir que podía agradar a Dios. Y eso me llevó en una etapa de mi vida cristiana a intentar esforzarme más por ganarme el amor de Dios. Y yo no sé cuántos de ustedes están en esa etapa, creyendo que mientras más se esfuerzan, mientras más padecen, están ganando, están sumando puntos como para que Dios les pudiera amar. Y sabe, no es así. Cuando Satanás nos habla, de lo suyo habla, Él es padre de mentira. Y el amor que Dios tiene para contigo es un amor imperecedero, es un amor incondicional, es un amor real. Cuando tú eres perfeccionado en el amor, entonces todo temor se disipa, porque sabes y sientes que eres aceptado de forma incondicional por Dios. Y esto, amados hermanos, debería de ser parte fundamental de nuestro desarrollo cristiano, porque el que tú te sientas aceptado o no dentro de una relación determina mucho tu nivel de profundidad en la misma. Y si tú no te sientes aceptado en esta relación con Dios, imagínate qué tan profundo podrías llegar, qué tanto podrías intimar si al final te sientes fuera de lugar. Al vivir en el amor de Dios, somos liberados, sanados, perfeccionados. De tal manera que al disfrutar de ese amor podemos reflejarlo. Y no hablo de un amor humano, un amor de amigos, de pareja, limitado y muchas veces condicionado. No, yo me refiero al amor de Dios. Usted y yo necesitamos experimentar el amor de Dios. Ese amor ágape, ese amor incondicional, ese amor puro. Ese amor que, escuche bien, supera sus errores. No hay pecado que tú hayas cometido que supere el amor de Dios por ti. No hay pecado, no hay falta, no hay error, no hay carencia, no hay defecto. Su amor es mucho más grande que tus limitantes. Y sabes una cosa, Dios no es chiquitero. Su amor se desborda por ti.
Hay un pasaje de la Biblia que me inspiró esta parte de la arquitectura de nuestro salón. Y si usted se da cuenta, tenemos una onda en la parte de arriba. Si usted no sabe y piensa que solo es un diseño, no es así. Generalmente todo lo que hago lo hago de manera intencional, tratando de plasmar algo que está tocando mi mente o mi corazón. Y esta estructura está fundada en el pasaje de la Escritura donde dice el salmista: todas tus olas y tus ondas se han precipitado sobre mí. El amor de Dios es así de impactante. Tú no lo puedes recibir a cuentagotas, porque en lo natural o se ama o no se ama. Y en el caso específico y particular de Dios, Él nos ama. ¿Y cómo crees que te ama? Ay, pues hoy le voy a dar algo a mi hijo para que se acuerde de que lo amo. No, Él no te da de forma poquitera. Él se desborda de amor sobre de ti. Ahora, te pregunto, ¿estás disfrutando de ese amor? Porque muchas veces, amados hermanos, en nuestro afán de querer experimentar la información, dejamos pasar la experiencia. Porque muchos de nosotros tenemos el amor de Dios encajonado dentro de instrucciones y formas. No, es que el día de hoy pequé, entonces Dios debe de estar enojado conmigo. ¿Cómo podría ser que me amara hoy? ¿Y por qué no? ¿Porque pequé? ¿No me escuchó? Sí, pero su amor es más grande que tus pecados. Entonces ¿puedo vivir como se me pegue la gana? No, porque entonces tú no estarías correspondiendo a ese amor. El amor para ser real tiene que ser recíproco. Y no podemos decir, bueno, entonces que Él me ame, que me dé, y yo voy a hacer lo que se me pegue la gana. Puedes hacerlo, pero al final vas a cosechar tu falta de correspondencia. ¿Comprenden lo que le estoy diciendo? Entonces, el apóstol Juan utiliza una expresión que debería ser para nosotros fundamental. Y él dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces ese yo lo amo porque Él me amó primero es correspondencia, reciprocidad, corresponsabilidad en el pacto, en el compromiso. Y es lo que deberíamos nosotros como cristianos buscar. Tener una experiencia con el amor de Dios que transforme mi vida, que me libere, que me sane, que me restaure, que trascienda en mi vida, que me dé la paz, la felicidad que el mundo no me pudo dar. Y al verme transformado por ese amor, lo que haré será corresponder. ¿Por qué? Porque el amor que Dios nos da se desborda por cada uno de nosotros. Y es ahí donde podemos expresar y decir, todas tus olas y tus ondas se han precipitado sobre mí. Imagínese usted esa mujer que llegó a ungir el cuerpo del Señor Jesucristo con un frasco de alabastro. ¿Recuerda usted? Dice la palabra de Dios que esta mujer lo rompió y vertió todo su contenido sobre Jesús. Los perfumes en la antigüedad tenían una boquilla muy pequeña para que apenas pudiera salir el líquido a gotas. Pero esta mujer no quería entregarle a Jesús algo a gotas. Quería corresponder al amor que ella había recibido de parte del Salvador. ¿Y entonces qué hizo? Lo derramó. Lo entregó. Nosotros lo amamos a Él porque hemos entendido y hemos sentido el amor de Dios en nuestra vida, y entonces lo que queremos hacer a partir de esta nueva conciencia es corresponder a lo que Él nos da.
Y cuando tú correspondes al amor que Dios te da, entonces eres perfeccionado en el amor. Y ese amor comienza a echar fuera el temor, a no sentirte adecuado, a no sentirte aceptado, a creer que no eres una persona especial para Dios, a estarte comparando con otros y diciendo, no, pues es que yo creo que Dios ama más a otras personas que hacen lo mismo que yo hago, pero de forma mejor. Es que yo creo que Dios no puede amarme a mí porque yo soy muy imperfecto, porque yo tengo muchas carencias, porque yo tengo muchos errores. Cuando comienzas a ser perfeccionado en el amor de Dios, todo eso comienza a disiparse. Y lo único que experimentas en lo íntimo de tu corazón es aceptación. Aceptación. ¿Por qué cree usted que el hijo pródigo regresó a la casa de su padre? Pues porque todo se le acabó, porque se lo gastó todo. ¿No podría haberse dedicado a pedir limosna? Él vino a la conciencia de una cosa: que su padre lo amaba, pero tenía un problema. Se sentía indigno de ese amor. Y muchos de nosotros en nuestro caminar cristiano, debido a las veces en las que hemos fracasado, debido a las veces en las que hemos tropezado, debido a las veces en las que hemos transgredido la ley de Dios, nos hemos llegado a sentir así, incapaces de disfrutar el amor de Dios. Pero cuando tú vuelves a Él no te recibe con una lista y diciendo, mira, te voy a aceptar, pero ten presente que hiciste esto, o como muchos en este tiempo, ¿no? ¿Sabes qué? Olvídalo. ¿Qué hizo? ¿Lo recibió? ¿Lo honró? E hizo fiesta. Ese es el amor de Dios. Y cuando tú no has sido perfeccionado en ese amor, tu relación está muy limitada con Dios, porque entonces no sientes que lo mereces. Ahora, le hago una pregunta. ¿Quién puede ser lo suficientemente bueno como para creer que merece ser amado por Dios? Yo le pregunto, ¿usted merece ser amado por Dios? ¿Realmente cree usted que merece? No, sí, yo merezco que Él me ame. Claro, conmigo se sacó la lotería. Soy un regalo del universo. ¿Sí? ¿Usted cree que es un regalo del universo? ¿Usted cree que realmente merece el amor de Dios? Pues me porto bien. Ya no he pecado. ¿Sabes que nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia a los ojos de Dios? ¿Y sabe a qué se refiere la Escritura cuando dice un trapo de inmundicia? A una toalla sanitaria del siglo XXI, una toalla femenina sanitaria del siglo XXI. Ese es el trapo de inmundicia. No había toallas sanitarias en la antigüedad, entonces utilizaban una tela. Ritualmente una mujer cuando entraba en su periodo de menstruación era ritualmente impura. Y todo lo que esa mujer tocara, el lugar donde se sentara era impuro. Estamos hablando de la ley de Moisés. Y es lo que Isaías expresa y dice, tus mejores obras son como un trapo de inmundicia delante de Dios. No mereces que te ame. No mereces que Dios te ame. No mereces estar en su corazón. No mereces que Él se desborde de amor por ti. Pero lo hace. Y eso es maravilloso. La vida de muchos creyentes sería otra si tan solo pudieran dejar que el Padre les abrazara, si tan solo expusieran su corazón al amor de Dios. Pero lamentablemente muchas veces nos escondemos de Dios porque no nos sentimos dignos de su amor. Y tememos que su ira sea lo que recibamos en lugar de su amor. Y entonces automáticamente nos alejamos de Él, nos escondemos de Dios. Y vea, muchos de nosotros estamos así. Venimos a la iglesia, cantamos los cantos,
participamos de nuestras responsabilidades, pero íntimamente nos estamos escondiendo. Adán escuchó la voz de Dios en el huerto. Y dice la palabra de Dios que lo que sintió Adán fue temor. Oí tu voz y tuve miedo. ¿Qué pasó, Adán? Si era tan perfecta la relación, si estábamos tan bien. Me desconecté. Eso fue lo que sucedió entre Adán y Dios. Adán se desconectó del amor de Dios. Y eso generó en él una perturbación a nivel de su mente y de su corazón. Y cuando él se dio cuenta de sus carencias, lo que lo inundó fue la vergüenza. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Ahora, como hijos de Dios, debemos dejar de escondernos de Dios y entender que no existe nada que podamos hacer para que Dios nos ame más de lo que ya nos ama. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más de lo que ya te ama. No hay nada que puedas hacer. Ni aunque me gane 5 almas a la semana, pastor, Dios me amará un poquito más. Ni aunque ganaras 1000. Ni aunque a partir de este día ya no falte a la congregación, Dios, ¿usted cree que me amaría más? No. ¿Sabe por qué? Porque ya lo ama completamente. ¿Y a qué es a lo que me refiero? No existe nada que podamos hacer para que Dios nos ame más de lo que ya nos ama, ya que su amor por nosotros no es resultado de algún mérito propio. No puedes hacer al cielo deudor. Ninguno de nosotros puede hacer a Dios deudor. Entonces, ¿por qué me ama si no he hecho ni siquiera cosas buenas? Porque amarnos es una decisión que Él tomó. Dice la palabra de Dios que antes de la fundación del mundo, ya Dios había predestinado a Cristo para que viniese a morir por nosotros. Todavía no estabas ni siquiera en la imaginación de tus tatarabuelos. Y ya estabas en la mente de Dios. Ya te amaba, ya te deseaba, ya quería una relación contigo. No tuvo que haber mediación de obras para que Dios nos amase. Dios no dice, te amo porque no has faltado a la iglesia, te amo porque eres un ferviente predicador de mi palabra, te amo porque eres una persona increíble. No. ¿Por qué entonces me ama? Porque Él así lo decidió. Te quiero amar. Y punto. Mi amor está a tu disposición. Mi amor está a tu alcance. Tómalo o déjalo. Esa es tu decisión. Pero mi decisión es amarte. ¿Comprende eso? Eso es poderoso. Vea cómo la mediación de las obras no implica para nada el que Dios nos ame o nos deje de amar. Romanos capítulo 5, verso 8. Este es uno de mis pasajes preferidos también en la Escritura. Es un pasaje muy profundo en el cual se nos revela el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Romanos capítulo 5, verso 8, ¿lo tiene? Y dice la Escritura así, vamos a leerlo juntos, y si usted acostumbra a subrayar su Biblia, subraye este pasaje. Dice la palabra del Señor así, lo leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3.
Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ha escuchado usted el absurdo de muchos creyentes con el cual evaden el compromiso sincero para con Cristo? Y es, déjeme arreglar mi vida y luego busco más al Señor. Oye, pero ya deberías de bautizarte. No, es que tengo que arreglar mi vida. Y la gente se justifica en sus carencias para no aceptar un mayor nivel de compromiso con Dios. No estoy diciendo con esto que la gente debería de dejarse simplemente emocionar y aventurarse a abrazar compromisos que el día de mañana, justificado en el hecho de que Dios le ama, no los va a hacer valer. Lo que estoy diciendo es que experimentando el amor de Dios no deberíamos tener ningún tipo de pretexto para evadir el compromiso. Dice la Escritura, pero Dios demuestra su amor, demuestra. Diga conmigo, demuestra. La Reina Valera traduce, mas Dios muestra, como si Dios nos enseñara su amor. Pero una demostración implica una comprobación de un hecho. Dice Dios, te amo, y a las pruebas me remito de que te amo. Porque cuando tú estabas inmerso en tus delitos y pecados, envié a mi Hijo para que muriera por ti. No es lo que yo puedo decirte, no es la forma en la cual yo pudiera adornarme con palabras, es lo que con acciones te estoy demostrando. ¿Y cuál es la acción más grandiosa del amor de Dios por nosotros, que es real, que es verdadero, que es genuino, que es insondable e inmutable? Jesús. Jesús. El verdadero amor no puede ser mezquino. Por eso la Escritura dice que, porque de tal modo amó Dios al mundo que dio. Dio. El amor se desprende. Y volvemos al punto. Dios no nos ama a cuentagotas. O alguien de ustedes podría decir, es que, pastor, a mí Dios sí me ama a cuentagotas. Estoy seguro que ninguno. Y si usted piensa eso es porque no ha experimentado el amor de Dios. Tal vez está inmerso en una religión o usted ha abrazado el legalismo y esto le impide a usted experimentar el amor de Dios. Pero cuando usted se expone a esa ola del amor de Dios, usted es impactado, usted es transformado, usted es cambiado, usted es sanado, usted es restaurado y su vida es llevada a un nuevo nivel de intimidad con Cristo. Entonces la relación con Cristo deja de ser monótona. Deja de ser aburrida, deja de ser cansada, deja de ser rutinaria, deja de ser una relación simple, insípida. Se convierte en una relación apasionada, en una relación donde hay trascendencia, en una relación donde hay interés, en una relación donde existe un vínculo real. ¿Por qué? Porque estoy siendo impactado por el amor de Dios. Y al ser impactado por el amor de Dios, entonces en consecuencia yo puedo corresponder a ese amor. Y no solamente puedo, quiero corresponder a ese amor. Quiero hacerle saber que Él es el amado de mi corazón. ¿Por qué? Porque estás enamorado de Cristo. ¿Comprende? El amor de Dios por nosotros, escuche bien esto, no cambia, permanece. Su amor es. Diga conmigo, el amor de Dios es. El amor de Dios es. Tan simple como eso. Su amor no cambia, su amor permanece, su amor es.
Vean lo que dice Isaías capítulo 54, verso 10. Este es un pasaje hermosísimo. Isaías capítulo 54, verso 10. Y nos muestra la forma en la cual Dios nos ama. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios así: aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Dice el Señor que de ti se compadece. El amor de Dios por nosotros es el que nos permite participar de su misericordia, de su compasión, de su gracia, de su favor, de su bondad. Y Él quiere que cada uno de nosotros entienda esta realidad. Aunque las montañas pudiesen cambiar de lugar, el amor de Dios por ti no cambiará jamás. Él sigue amándote tan intensamente como desde el momento en el cual te concibió en su mente. Y eso, amados hermanos, es maravilloso. El apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 3, verso 1 dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Me encanta la forma en la cual el apóstol Juan reconoce el hecho de que el ser llamados hijos de Dios es el resultado del amor de Dios por nosotros. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no éramos dignos de recibir el amor de Dios. Y hoy que hemos sido justificados por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús, fruto del amor de Dios por nosotros, es que aunque no mereceríamos ser amados por Dios, somos amados por Dios. Dios le ama profunda e intensamente. De ahí que podemos estar completamente seguros que no hay un motivo más grande del por qué Dios nos manifiesta su bondad, su misericordia, su compasión, su fidelidad y su cuidado, y del por qué derrama su bendición sobre nosotros, que no merecemos nada, sino por su gran amor. Lo que tienes, lo tienes por el amor de Dios. Porque Dios te ama. Tan simple como eso. No merecemos nada. Entonces, cuando hablamos de la misericordia que recibimos de Dios, la compasión, la fidelidad, su cuidado, ¿por qué crees que Dios te cuida? Porque te ama. ¿Por qué crees que Dios es fiel y cumple sus promesas a tu vida? Porque Él te ama. ¿Por qué crees que Él desea bendecirte? Porque te ama. Todo es consecuencia de su amor. Mire, me encanta esta porción de la Escritura a la que vamos a ir, segundo libro de Samuel. Lo vamos a revisar rápidamente. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Y vamos a leer desde el verso 8 en adelante. Estamos hablando de el censo que David realiza y que trae como consecuencia el castigo de Dios. ¿Lo tiene? Segundo de Samuel, capítulo 24, a partir del verso 8. Y dice la palabra del Señor así: al cabo de 9 meses y 20 días, y después de haber recorrido todo el país, regresaron a Jerusalén. Joab le entregó al rey los resultados del censo militar. En Israel había 800,000 hombres que podían servir en el ejército y en Judá 500,000. Entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y le dijo al Señor: he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio, yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Por la mañana,
antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje: ve a decirle a David, así dice el Señor, te doy a escoger estos 3 castigos, dime cuál de ellos quieres que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país? ¿O que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos? ¿O que el país sufra 3 días de peste? Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Entonces David respondió: estoy entre la espada y la pared, pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande, y no que yo caiga en las manos de los hombres. Un hombre que ha sido perfeccionado en el amor dice: mis enemigos no me la van a perdonar. Pero es muy probable que a causa del amor que Dios siente por mí, en el momento en el que me vea quebrantado, tenga de mí misericordia. ¿Sí? Es como yo conocía el corazón de mi madre para conmigo, y entonces cuando yo me portaba mal y ella me decía: a ver, te voy a poner un castigo, yo prefería caer en sus manos porque sabía que podíamos negociar. Entonces si me tocaban 10 varazos, le decía que sean 3, y ella decía 4, que sean 2, bueno, 3. Porque conocía su corazón para conmigo. David conocía perfectamente el corazón de Dios para con él. Y sabía que Dios era justo, pero sabía que su amor era más grande que su deseo de castigarlo. Leemos, y dice la Escritura: por lo tanto el Señor mandó contra Israel una peste que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y en todo el país, desde Dan hasta Beerseba, murieron 70,000 personas. Entonces el ángel del Señor, que estaba junto a la parcela de Arauna, el Jebuseo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla. Pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado. Entonces le dijo al ángel que estaba hiriendo al pueblo: basta, detén tu mano. David, al ver que el ángel destruía a la gente, oró al Señor: ¿qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, soy yo el que ha hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Ese mismo día Gad volvió a donde estaba David y le dijo: sube y construye un altar al Señor en la parcela de Arauna, el Jebuseo. David se puso en camino tal como el Señor se lo había ordenado por medio de Gad. Arauna se asomó y al ver al rey y sus oficiales, salió y rostro en tierra se postró delante de él y le dijo: Su Majestad, ¿a qué debo el honor de su visita? Entonces David respondió: quiero comprarte la parcela y construir un altar al Señor para que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Note lo que está sucediendo. Lo que estoy captando en esta porción de la Escritura es que el amor de David será probado. David sabe que Dios lo ama. Y en ese entendimiento y en ese sentir de ese amor es que David dice: prefiero caer en las manos de Dios. Y Dios dice: ok, ¿sabes que te amo? Entonces voy a probar tu amor por mí. Y fíjese, David llega a la parcela de Arauna y él le dice: Señor, ¿a qué debo el que usted esté aquí? Y entonces se da lo siguiente. David le dijo: quiero comprarte la parcela y construir un altar al Señor para que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Entonces Arauna le respondió: tome su majestad y presente como ofrenda lo que mejor le parezca. Aquí hay bueyes para el holocausto y hay también trillos y yuntas que usted puede usar como leña. Todo esto se lo doy a usted. Que el Señor su Dios vea a su majestad con agrado. Pero el rey le respondió a Arauna: eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada
me cuesten. David conocía también el corazón de Dios, que sabía que el tiempo de corresponder al amor que había recibido de Dios había llegado al punto en el cual él tenía que disponerse a invertir en la relación. Y dice la palabra del Señor, fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. Surge entonces la pregunta, ¿qué debo hacer para experimentar su amor? Y mire, hay 5 cosas que considero que usted necesita poner en práctica en su vida para que pueda experimentar el amor de Dios. Y lo primero es que usted necesita aceptar que Dios le ama. Acepte que Dios le ama. Parece sencillo, pero muchos de nosotros lidiamos con esa idea. Nos cuesta trabajo, porque saben, muchas veces somos demasiado crueles para señalar nuestros propios errores. Y entonces, ¿cómo Dios podría amar a alguien como yo? Y batallamos con esa idea. Si tú quieres experimentar su amor, tienes que renunciar a esa idea y simplemente aceptar el hecho de que Dios te ama. No te hablo de experimentar una emoción o una sensación, te hablo de abrazar una convicción, de abrazar una verdad. Acepta que Dios te ama. Segundo, exponte a su amor, buscándolo cada día. Les mencionaba anteriormente, no es posible experimentar el amor de Dios a la distancia. Necesitas exponerte a su amor y debes provocar esos encuentros con el Señor, buscándolo cada día. Amén. 3, deja que su amor te inunde. Déjate amar. Parece muy simple, parece muy sencillo, pero el contexto y la trascendencia de esta expresión es muy profunda. Porque tienes simplemente que quitar tus barreras, quitar tus limitantes, hacerlas a un lado y dejar que su amor te llene. Cuatro, esfuérzate por agradarle. Tiene que haber en nosotros reciprocidad. No podemos simplemente, como he dicho, decir, pues recibo el amor de Dios, hago lo que se me pegue la gana y total, Él me va a seguir amando. No, esto no habla de un amor real porque no es recíproco. Entonces necesitamos esforzarnos por agradarle. Es una forma en la cual le demostramos que le amamos. Y por último, ten una correcta actitud cuando estés ante Él. El libro de Eclesiastés nos dice que cuando vengamos a la casa del Señor, nos acerquemos para escuchar. Y la realidad, amados hermanos, es que más que una posición geográfica, tiene que ver con una actitud del corazón. Podemos tener personas a nuestro lado, pero están lejos. Es como cuando el profeta Isaías dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tenemos que tener una correcta actitud cuando estemos ante el Señor. Amén. Concluimos con esta porción de la Escritura
y es Romanos capítulo 8, versos 35 al 39. Es una hermosa porción de la Escritura, pero usted debe de asimilarla en razón de entender que lo único que puede separarle del amor de Dios es usted mismo. El que usted no se deje amar, el que usted no se exponga, el que usted no quiera corresponder, el que usted no se quiera involucrar, el que usted no quiera disfrutar. El amor de Dios está a nuestra disposición y a nuestro alcance, y somos nosotros quienes decimos, no lo quiero. Y podríamos ligarlo con la expresión del apóstol Juan en el Evangelio cuando él dice, esta es la causa de la condenación. Y permítame parafrasearlo así. Esta es la causa de la condenación, que el amor de Dios para ti siempre estuvo disponible, pero tú nunca lo quisiste. ¿Por qué la gente se va a condenar en el día final? Porque rechazó el amor de Dios. No hay otra razón. Rechazaron el amor de Dios. Y si rechazas el amor de Dios, estás rechazando todo lo que el amor de Dios implica. No puedes decirle a Dios, yo rechazo tu amor, pero quiero tu bendición. O lo recibes todo o lo rechazas todo. Entonces vamos a leer esta porción asimilando el hecho de que nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, salvo nosotros mismos. Y dice el apóstol Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando tú eres perfeccionado en el amor, no importa qué tan difícil sea el proceso que vivas, tú eres y te sabes más que vencedor. Pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo, nuestro Señor. Si tú quieres experimentar ese amor, necesitas estar inmerso en Él, aceptarlo, recibirlo, dejar que su amor te inunde, su amor te transforme, su amor te sane, te restaure, su amor te dé una nueva vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por la palabra que has enviado para nosotros en esta noche. Gracias, Señor, porque podemos percibir a través de tu voz tu gran amor. Espíritu Santo, tal vez muchos de nosotros hemos puesto barreras. Tal vez muchos de nosotros no hemos estado dispuestos para poder abrazar todo lo que en tu amor tú nos has querido dar. Hoy te suplico, precioso Dios, que tú estés tocando nuestra vida, que tú estés transformando nuestro ser. Lleva a cabo tu voluntad en nosotros y danos esa libertad, esa paz, esa transformación que solamente en ti podemos obtener. Bendice la vida de todos y cada uno de tus hijos. Y te suplico, Dios, que nos permitas descubrir ese amor. Ayúdanos a comprenderlo de tal modo que más allá que una información superficial sobre lo que define tu amor, tengamos la capacidad de experimentarlo, sentirlo y disfrutarlo. Señor, sé con cada uno de tus hijos. Perfecciónanos en tu amor y llévanos hacia un nuevo nivel en nuestra vida cristiana. Te lo ruego en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Gloria a Dios. Vamos a dar gracias al Señor. Amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro